Buenas tardes, qué bueno que ya está ahí en su mesa, yo aquí en la mía, listos para compartir esta hora con historias de palabras. Va a estar interesante, fíjese que en esta ocasión he tomado como base una expresión que a mí me parece interesante, yo creo que usted quizá ya haya caído en cuenta, y me refiero a que cuando alguien se monta en un caballo y empieza a trotar, decimos, ese va montado a caballo. O alguien puede decir, no, vine a caballo. O alguien puede decir, vi un hombre de a caballo. Y lo decimos tanto que no nos parece raro, pero piénsele tantito y los hombres se montan además en camellos, en elefantes, quizás en algunos otros animales, pero yo nunca he oído que alguien diga, ese hombre va montado a camello o hombre va montado a elefante. ¿Se fija cómo es? Le estamos dando un tratamiento muy, muy especial al caballo. Y esto pues abre la puerta para una curiosidad, decir, caray, pues ¿por qué? ¿Por qué nada más el caballo? ¿De qué privilegios goza? Bueno, sí goza de privilegios. El caballo fue un animal que por milenios acompañó al hombre en sus andanzas. Las batallas, los viajes, todo se hacía a caballo. Aunque también se montaban en burro o quizás hasta en mula, pues eso era para situaciones muy breves. Los viajes largos, el andar bien presentado era montar a caballo. Esa historia yo creo que es la que se refleja en una pequeña frase, a caballo. Entonces, esto nos da pie para repasarle un poquito esa historia de los caballos y a ver qué vamos sacando y qué vamos aprendiendo. Pero mire, antes, ya sabe, lo voy a invitar a que participe en el juego de palabras para que tenga modo de participar en obtener este libro que tenemos en la mesa. El libro se llama Ojo de Aguja, escrito por Yosu Iturbide. Es un libro interesante, simpático, es una historia detectivesca. El hombre más rico del mundo que muere en un hotel en Mérida y había que buscar por qué le pasó. De eso se trata esta historia. Así que lo único que tiene que hacer es muy sencillo, participe en el juego de palabras que va a ver a continuación, buscando, fíjese bien, 4 apellidos de personajes de la historia de México, de los que usted ha oído mencionar en la escuela y después en otros medios. Vamos a ver el juego de palabras y empiécele a pensar. Adelante. Bueno, ¿qué te parece? No está tan difícil, o quién sabe, ya usted me dirá. Pero recuerde que no tiene que deducir las 4 palabras. Si tiene 1, 2, 3, llámenos y participe. Lo interesante es que esto se vea dinámico. Ya tengo aquí en la mesa este teléfono para recibir WhatsApps en el 812-611-3535. Así como ya desde hace tiempo nos ha estado escribiendo usted. Aquí voy a estar recibiendo sus mensajes. Bueno. Entremos al punto. Los caballos. Fíjense que la primera curiosidad es que hay 3 palabras para conectarnos con el animal caballo. Por lo menos 3, hay otras, pero más coloquiales. Una de ellas es, pues, la que estamos mencionando ya, que en latín se decía casi igual, caballos con la U. Pero ellos además tenían otra palabra, la palabra equino, o ecus, más bien, ecus. Y hay una tercera palabra que es griega, que es el hipo con doble P. Entonces vamos a darle una repasadita rápida a las 3 palabras. ¿Qué diferencias había? Sí había. Fíjense, por el lado de ecus, ahí lo tenemos en pantalla, el ecus era ese caballo brioso que se usaba para las batallas, era el ecus. Y el que lo montaba era el equite, como decir el caballero, pero el equite porque montaba ecus.
y era el caballo que solamente tenían los grandes militares y los grandes personajes. El pueblo raso no tenía ecus. Entonces, de ahí, de ecus sale equitación, sale palabras relacionadas, ¿no? Pero fíjese, también estaban los caballos. Los caballos eran también de esta misma especie, pero le llamaban así en Roma a los que servían para trabajo de labranza, trabajo del campo. Eran, vamos a decir, animales menos espectaculares, vamos a decirlo así. Pero algo pasó que en el transcurso del tiempo, como la mayoría de la gente tenía caballos y no tenía ecus, este nombre fue el que se fue imponiendo en el lenguaje cuando llegó al castellano y es el que más conocemos. Pero una tercera palabra es la palabra hipo, griega, y de ahí sale hipocampo. Fíjense, el hipocampo, ese caballito de mar, está formado por la palabra griega hipos. Y lo que está ahí a un ladito del caballito de mar es el hipocampo, ese órgano que tenemos en el cerebro, del que dependen algunas funciones de la memoria, y que le pusieron ese nombre por el parecido que ahí está muy obvio. Se parece como a un caballito de mar. Hipocampo, es hipos, donde ese hipo refleja el nombre del caballo en griego, como en hipopótamo, como en hipódromo, ahí tenemos al hipódromo. Y entonces, como ven, hay palabras, una gran diversidad para referirnos a los caballos, quitando muchas otras como cuaco, penco, etcétera, que ya mencionaremos en otra ocasión. Pero demos tiempo a meternos tantito a la historia de caballos famosos, que es muy interesante. Así, ese acompañamiento del caballo con el hombre de milenios se reflejó en caballos famosos. Vamos a empezar echándole un repaso a un caballo que en la historia se ha hablado mucho de él, que es Bucéfalo. Bucéfalo, váyanselos aprendiendo para que luego lo comenten. Bucéfalo es el caballo, o mejor dicho, fue el caballo de un gran personaje, el gran conquistador griego Alejandro Magno. Hay un perfil por ahí que vamos a ver en un video de nuestros amigos de un canal de YouTube que se llaman El Edén de los Cínicos y que están haciendo historias muy interesantes. Y bueno, ahora hemos tomado su contribución para fortalecer el tema de hoy. Vamos a echarle una vista rápida a la historia de Bucéfalo. Adelante. El primer caballo sobre el que vamos a hablar es Bucéfalo, cuyo nombre significa cabeza de buey. Pertenecía al gran conquistador macedonio Alejandro Magno, que floreció y reinó durante el siglo IV a.C. Cuenta la leyenda que el rey Filipo II, padre de Alejandro, le compró el caballo a un tesalio, pero que el animal era tan fiero que no había quien pudiera montarlo. Y ahí hizo su aparición un joven Alejandro Magno, quien dejó a su padre y al resto de su corte atónitos tras lograr domarlo usando su inteligencia. Alejandro observó que el caballo huía de su propia sombra, así que hizo que el animal mirase hacia el sol, lo deslumbró y luego se subió a sus lomos, quedando ya el animal manso y sometido. A partir de ahí, la relación entre caballo y jinete fue legendaria, consiguiendo a Alejandro conquistar a sus lomos la mayor parte del mundo conocido. A su muerte, casi con cerca de 30 años, Alejandro erigió una ciudad para honrarlo, a la que llamó Alejandra Bucéfala, hoy ya desaparecida. Pues hacía de haber querido a ese caballo, Alejandro Magno, para que le pusiera el nombre de él a una ciudad. Imagínense, Bucéfalo, palabras griegas, céfalo, cabeza, bu de buey, cabeza de buey. Y céfalo, pues la encontramos en otras palabras como cefalia, que es cuando nos duele la cabeza justamente. Bueno, ese es el primero de ellos, váyanselos aprendiendo. ¿Quién fue el caballo de Alejandro Magno? Bucéfalo, que significaba cabeza de buey. Pero hay más caballos famosos, así que vamos ahora a recordar a otro. Pasando el tiempo, ya después de que desapareció Alejandro Magno, llegó otro personaje que quiso emular las hazañas de Alejandro Magno y fue otro gran conquistador que no llegó al tamaño de Alejandro, pero sí fue importante, me refiero a Aníbal. Y él tuvo también un caballo que lo acompañó, que también adquirió celebridad, y aquí me refiero a
un caballo llamado Estratego. ¿Quieres saber un poquito de este caballo? Pues vamos a oír a nuestros amigos de el Edén de los Cínicos. Adelante con Estratego. El segundo gran caballo está relacionado también con Bucéfalo y tenía por nombre Estrategos, que en la lengua griega significa general. Aníbal el cartaginés, queriendo imitar al gran Alejandro, se hizo con un caballo procedente de la misma zona, Tesalia, y no le fue nada mal a Aníbal, pues a sus lomos consiguió atravesar España, Francia y adentrarse en los temerosos y nevados Alpes para sitiar Italia. Empuñando las riendas de Estrategos, Aníbal dejó para la historia algunas de las victorias militares más laureadas de todos los tiempos. Bueno, pues ya ven, Estratego, interesante caballo también, que fue célebre y que también su nombre nos hace pensar un poquito en el lenguaje. Estratego, fíjense, otra vez ahí nos vamos al griego y tiene el concepto, un concepto militar, el general, el que manda a un ejército, ese es el estratego. Pariente de la palabra estrategia, que ahora se aplica a muchas cosas, pero que en origen también es palabra militar, la forma de enfrentar una batalla. Pero bueno, es momento de hacer un intermedio, pero antes, pues miren, lo voy a invitar a que vuelva a ver el juego de palabras. Recuerden, son 4 apellidos de héroes de la historia de México. Échele un ojo, véalo y escríbanos o háblenos a los teléfonos que ahí va a ver usted en pantalla. Adelante con el juego de palabras. Gracias por sus mensajes, ya estamos empezando a recibir aquí en el WhatsApp y seguramente también hay en recepción vía teléfono. Sígale participando, a ver cómo nos va. Al ratito volvemos a presentar el juego de palabras. Miren, ahora entre bloque y bloque estamos presentando esas cortinillas, es decir, frases, pues recordando a un personaje muy interesante, escritor, periodista, y me refiero a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, ya fallecido, murió no hace mucho, estamos hablando de 2015, y bueno, le hemos querido repasar un poquito, pues así brevemente, que fue un escritor de ideas, vamos a decir, de izquierda, por eso les valió muchas veces hasta un destierro de su patria. Él, fíjate, ahí está sus fechas, nació en 1940 y murió en 2015, se lo llevó un cáncer de pulmón, pero dejó mucha obra escrita, yo creo que más de 40 libros, entre las más famosos está aquella obra que se llama Las Venas Abiertas en América Latina, donde hace un recorrido histórico y una crítica a cómo países europeos y colonialistas han saqueado a través de la historia muchos de los recursos de América Latina. Entonces, muy controvertido el escritor, pero muy respetado en su análisis, en su lenguaje escrito perfecto. Entonces, bueno, pues lo recordamos y lo seguiremos recordando en otras cortinillas que van a aparecer por ahí. Y además, fíjense, también hemos tenido aquí seleccionado uno de los cuentos, de los muchos cuentos que escribió.
Este cuento se llama El murciélago y pues vamos a presentarlos otra vez con la colaboración de nuestra cuentacuentos estrella Beatriz Montero, ella es española, y también tiene un sitio donde va poniendo ahí los cuentos que ella va contando. Los invito a escuchar este cuento de Eduardo Galeano que se llama El murciélago. Adelante. El murciélago. Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios y le dijo: «Estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores». «No», le dijo Dios. «Dame plumas, por favor, que me muero de frío». A Dios no le había sobrado ninguna pluma. «Cada ave te dará una pluma», decidió. Y así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal, la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arco iris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho, miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotros, se quejaron, y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía, ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. Bueno, gracias a Beatriz Montero. Ese fue el cuento de Eduardo Galeano. Lo recordamos con afecto a este escritor. Pero sigamos con los caballos. Hay muchas historias de ellos. Yo creo que necesitaríamos 2, 3 programas para incluirlos a la gran mayoría, pero bueno, esta es una pequeña muestra. Y aquí vamos a recordar a otro caballo. Hay una frase que dice: si quieres conocer a una persona a fondo, dale poder, porque cuando lo tenga se va a mostrar cómo es. Así que cuando ese poder se le dio a Calígula, ese emperador romano, se mostró cómo era, medio deschavetado, porque empezó a ver a su caballo como si fuera una persona y le rendía todas las distinciones, todos los honores, todos los cuidados, y eso fue lo que pasó a la historia. Vamos a ver qué fue de este caballo Incitatus en la voz de nuestros amigos de El Edén de los Cínicos. Adelante con Incitatus, este caballo. El siguiente equino también pertenece al Imperio Romano. En este caso su dueño es el demente Calígula y su nombre es Incitatus, un impetuoso caballo de carrera hispano que destacó por su capacidad para vencer en los espectáculos del hipódromo romano. Cuenta la tradición que Calígula le daba trato de rey, construyendo para él una caballeriza de mármol con pesebres de marfil y destinándolo a los cuidados de casi una veintena de sirvientes. Lo cubría con ricas joyas y ropajes, lo hacía beber los mejores vinos, comer las mejores viandas en su propia mesa imperial. Tal fue su pasión por el caballo que quiso nombrarlo senador de Roma. La noche antes de correr una carrera, Calígula ordenaba silencio absoluto en toda la ciudad, bajo pena de muerte para todo aquel que osara interrumpir el sueño de Incitatus. Pues ya ven qué bien le fue a este caballo. Ahora sí que tuvo una vida de rey o de emperador. Bueno, esto producto de esa
digamos, desequilibrio mental que ha de haber tenido Calígula. Pero hay más caballos. Después de Incitatus, que como decíamos era de Calígula, y que Incitatus significa eso, impetuoso, que así de haber sido el caballo. Entonces pasamos a recordar a otro caballo que también es célebre. Tal vez el nombre no sea muy familiar para ustedes, pero bueno, tal vez de aquí en adelante sí lo recuerden. Y me refiero a ese caballo del que se decía que donde pisaba ya no volvía a crecer la hierba. Así ha de haber sido la imagen que tenían de este caballo y de quien lo montaba, que era nada menos que Atila, el rey de los hunos, ese pueblo bárbaro que anduvo por ahí dando mucha lata en Europa y en otras partes. Vamos a ver un poquito de este caballo cuyo nombre es Otar. Adelante. Si hay un caballo que causó el pánico entre los emperadores romanos, ese fue Otar, el caballo de Atila, el Huno. Para los hunos, los caballos eran sagrados, diciéndose de ellos que era un pueblo nómada que vivía a lomos de estos animales, de los cuales solo bajaban para dormir. De Otar dice la historia que por donde pasaba no volvía a crecer nunca más la hierba, dada la ferocidad, el saqueo y la destrucción que este pueblo huno causaba ya por donde iba. Pues quién sabe, puede ser leyenda, pero decían de Otar, realmente no sabemos cómo haya sido la pronunciación, ni sabemos tampoco qué signifique la palabra, porque esa lengua que hablaban los hunos, con H, se perdió, es una lengua ya extinta y no se tiene mucha referencia de ella. Entonces dejémoslo en el puro nombre, y en el detalle de lo que sí se sabe es que este caballo era de una especie que todavía sobrevivió hasta principios del siglo XX, que le llamaban los tarpanes. Tarpanes eran caballos, pero de una especie como decir cebras, que no eran exactamente caballos, pero sí eran de la familia. Así eran los tarpanes, que eran tan salvajes que se decía que incluso hasta comían carne, que eran carnívoros. Entonces, de esta estirpe era el tal Otar. Y estos tarpanes, que por cierto se tiene documentado, alcanzaron a tomar una foto del último tarpán que existió en 1909 en un zoológico de Rusia, pero fue lo que quedó, una imagen, una fotografía. Pero bueno, sigamos adelante. Otra vez los invito a que vuelvan a participar para obtener este libro, El ojo de aguja, de Josu Iturbide, que es una novela detectivesca. Y lo único que tiene que hacer es pues reportarse, ya sea al teléfono que aparece ahí en pantalla o al WhatsApp que tengo aquí en la mano, que es el 812-611-3535. Vea el juego de palabras y esperamos que se contacte. Adelante, lo vemos otra vez. Muchas gracias, aquí estoy tomando nota de sus mensajes vía WhatsApp. Les agradezco también pues, a las personas que nos hacen buenos comentarios del programa. Qué bueno, porque pues, esto nos motiva para seguir buscando materiales donde aprendamos, donde nos divirtamos. Y miren, no es mala esa idea de familiarizarnos con los nombres de los caballos famosos, porque nos pueden dar tema de conversación o de pronto en alguna lectura podemos hallar una referencia y ya no nos va a parecer extraño. Así que pues ya sabe, Bucéfalo es el caballo de Alejandro Magno.
Hablamos de Ótar, que fue el caballo de Atila, ese rey de los hunos. A ver, déjenme recordar quién más. Pues de Estratego, que fue ese caballo de Aníbal, otro conquistador que anduvo por ahí dando lata también en Europa. Y pues Incitatus, ese caballo vamos a decir, bueno, iba a decir descerebrado, pero no, el que estaba medio tocado de Calígula, ¿no? Por la forma en que veía a este caballo. Así que sigamos adelante, todavía hay más caballos famosos. Fíjense, como ya son muchos, dijimos, no, pues hay unos que no pueden faltar aquí, así que pues vamos a darles la última oportunidad de ser mencionados. Entonces vamos a partir de otra referencia que nos harán nuestros amigos de El Edén de los Cínicos para recordarnos a otros caballos famosos de un solo golpe. Así que adelante con más caballos famosos. Enfrentado al mundo árabe destacó otro caballo medieval, Babieca, perteneciente a don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, uno de los héroes de la reconquista castellana del siglo XI y en cuya montura derrotó innumerables veces a los fieles de Mahoma. Marengo fue el caballo de Napoleón, de raza árabe, y luchó en algunas de las batallas más famosas de la historia de Europa, como Waterloo o Austerlitz. Si nos vamos al nuevo continente, América, allí podemos encontrar a Palomo, el caballo del libertador Simón Bolívar, o As de Oro del revolucionario Zapata. No podemos terminar este repaso sin citar al caballo más famoso de la literatura, Rocinante, el flaco y endeble Rocín de Don Quijote de la Mancha. Bueno, ahí cerramos con esta cita de Rocinante. Claro que Rocinante es ese caballo que también ya es legendario, ya también es célebre por la gran novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, que rápidamente mencionamos. Le puso Rocinante porque tenía los caballos rocines, así les llaman en el campo a los caballos flacos, así desalineados. Dice, mira, es un caballo rocín, ya uno entiende que es así. Entonces él dijo, bueno, sí, era Rocín antes, pero ya no. Y de ahí se acuñó Rocín antes, Rocinante. De ahí se armó ese nombre del caballo de Don Quijote de la Mancha. De Marlenco, que fue uno de los caballos de Napoleón, quizá el más famoso, pues le puso nombre porque hubo una batalla, hay un lugar en Italia que se llama Marlenco, donde Napoleón gana esa batalla y coincide que por ahí es donde le dan ese caballo de origen árabe y le puso el nombre del lugar, Marlenco, que significa algo así como lugar de pescadores, mar, se refiere al mar. Y pues también tenemos al caballo Babieca, que también muy famoso. Este caballo Babieca era el del Cid Campeador, que nos da tema para brevemente comentar una historia. Fíjense, Babieca en español antiguo significaba tonto. Es de esas palabras que son parientes de baboso, babas, babieca, bárbaro, o sea, haciendo alusión al baba que pronuncian los que no tienen buen entendimiento, o sea, que tienen dificultades con el lenguaje. Esa era la idea de antes. Entonces Babieca, así le decían, eres un babieca, eres un tonto. ¿Y por qué le puso el Cid Babieca a su caballo? Hay una historia que está escrita, dicen que cuando él era más joven, fue a la casa o al rancho de su padrino y que el padrino lo recibió con mucho gusto y que le dijo, mira, vente, vamos al establo, y que ahí estaban todos los caballos. Dice, escoge el que te guste, llévatelo. Y que de todos esos grandes caballos bonitos, bien dados, el que le llamó la atención fue un potrillo muy desaliñado, flaco, como que estaba en malas condiciones, y le dijo, yo quiero ese. Y el padrino le dice, ¿estás seguro que quieres ese? Sí, quiero ese. Bueno, pues llévatelo. Y entonces el padrino da la siguiente frase, se lo dice al Cid, Babieca, mal has escogido, te llevaste al peor de todos. Entonces el Cid le contesta, Babieca será su nombre y será célebre. Y se lo lleva.
Lo demás es historia, lo hizo crecer como un gran caballo, lo acompañó en 1000 batallas y al final, ya muerto, lo montaron en él de tal forma que no se cayera para liderar la última de sus batallas ya como un héroe muerto, pero que hizo que se motivara todo su ejército. Esa es la historia de Babieca. Entonces, como ven, cada caballo es una puertecita para entrar a historias interesantes. Así que bueno, pues si ya tomó nota, ya sabe, Babieca del Cid, Marlenco de Napoleón, Rocinante, pues de Don Quijote de la Mancha, Ottar de Aníbal. ¿A quién más dijimos? Bucéfalo fue el primero que hablamos, de Alejandro Magno, Estratego, el general de Aníbal, y creo que por ahí me falta uno. Incitatus, el Incitatus de Calígula. Pues digo, para que tenga tema y para cuando alguna vez alguien toque el tema de quién conoce de caballos famosos, pues ahora usted ya sabe. Claro que hay más, pero bueno, ya habrá otro programa para mencionarlos. Porque ahora ya es momento de darle un giro a la perilla y entrar a otra de las facetas del programa, que es capsulitas para estas cuestiones de hablar bien, hablar un buen español. Y aquí pues ha sido muy exitosas las colaboraciones de Gabriel Paisi, este catedrático de Puerto Rico, que también muy simpático para hacer sus cápsulas de buen español. Y hoy nos va a platicar cómo se dice un vaso de agua o un vaso con agua. A ver, ¿cuál es su opinión? Bueno, vamos a ver qué nos dice Gabriel Paisi. Adelante con el tema. Se dice, dame un vaso de agua o dame un vaso con agua. Existe la creencia de que la frase vaso de agua es incorrecta porque los vasos no están hechos de agua, sino de vidrio o de plástico. Algunos piensan que debe ser vaso con agua. Sin embargo, es importante recordar que las preposiciones adquieren diversos significados según el contexto en que se usen. La preposición de, por ejemplo, puede adquirir más de 20 significados diferentes. Así pues, el vaso de mi prima denota pertenencia, vaso de adorno denota función, vaso de Portugal denota procedencia y vaso de agua denota contenido. Por lo tanto, al igual que es correcto hablar de una taza de café o una lata de cerveza o una copa de vino, es correcto también referirse a un vaso de agua. Puedes decirlo sin miedo a equivocarte. Hablar con corrección nos hace lucir bien. Por eso, siempre habla y escribe en buen español. Pues sí, este uso de las preposiciones es interesante porque a veces sí hay quien nos dice, le dice, ¿me puedes dar un vaso de agua? Dice, ¿vaso de agua o vaso con agua? Y te miran así como diciendo, estás mal, el vaso es de vidrio, ¿cómo que un vaso de agua? Pues no. No, lo que pasa es que hay que entender que hay partículas, hay, digamos en este caso, las preposiciones que pueden adquirir diferentes connotaciones. En este caso es totalmente, así como nos dice Gabriel, pero totalmente admitible decir vaso de agua para referirse al contenido. Y esto me hizo recordar, también hay un caso que se ha propagado mucho y se refiere al cuando alguien dice, vamos a hacer esto con base a lo que ya se sabe. Con base a lo que ya se sabe, eso es lo correcto. Pero de pronto alguien dice, vamos a hacer esto en base a lo que ya se sabe. Mira, aquí ya me están llegando algunas colaboraciones de ustedes a través del teléfono, gracias. Y entonces, cuando se dice hacer algo en base a esto, dice, no, estás mal, no es en base, es con base, porque pones la base y arriba vas a construir. Pues esa es la opinión generalizada. Sin embargo, yo creo que también aquí no podemos ser tan drásticos, porque también, si analizamos bien, en un momento dado el decir, voy a hacer esto en base a lo siguiente, pues también puedo suponer que estoy imaginando que hay una base, que sobre eso yo me siento o siento algo, y en esa base voy a soportar algo. Entonces yo no sería tan estricto en ese uso de esa preposición, pero bueno, así es el lenguaje. En el lenguaje hay opiniones, hay cosas que van cambiando, lo que ayer era correcto hoy no lo es, al rato sí lo va a ser, en fin, es parte de lo divertido.
Como también divertido es que participe usted en el juego de palabras. Todavía hay tiempo para que se lleve el libro que tenemos en la mesa, Ojo de Aguja, historia detectivesca. Entonces, bueno, pues lo invito a que por última vez en este programa vea que vea el juego de palabras y se apresure a contactarse porque ya estamos a punto de hacer corte. Adelante con el juego de palabras y regresamos. Pues muchas gracias. Aquí todavía tomando nota de estas últimas llegadas que nos siguen llegando. Pues nos da mucho gusto que participemos juntos en esto. Bueno, ahorita terminamos. Y pues bueno, miren, es tema, los caballos siempre son tema. Y como les decía, pues caballos famosos nos faltaron. Pues ahí está el famoso 7 leguas. ¿Se acuerda usted de quién era el 7 leguas? Pues sí, es el caballo que Villa más estimaba, pero que luego, analizando la historia, resulta que no era caballo, era una yegua. Y que también la palabra yegua nos dice, ¿por qué yegua? ¿Por qué no caballa? Bueno, es que curiosamente, fíjese, como les platicaba al principio, en Roma, una de las nombres para los caballos era equus, de donde vino, como ya dijimos, equitación, etc. Bueno, a la hembra del caballo le decían equa, equus, equa. Entonces, esta palabra equa se fue deformando equa, egua, yegua. Entonces, por eso, así se le dice. La palabra yegua desciende directamente de equa, esa palabra latina. Curiosidades del lenguaje. Hay quien puede decir, ¿por qué no se dijo yeguo al caballo y yegua partiendo de ecus? Bueno, pues, así son. O sea, uno se derivó de caballos y otro de equa. Así que así funcionó. Los caballos han dejado mucha historia también en el lenguaje y no se diga en los refranes. Hay un refrán muy curioso del que no hace mucho alguien me preguntaba, que allá en su tierra, creo que él es de Sonora, dice que él oía que su abuelo les decía mucho a los nietos, a ellos, cuando no obedecían, decía, cabestrea o se ahorca, cabestrea o se ahorca. Y él entendía que era por la fuerza vas a obedecer, ¿verdad? Pero entonces ya al paso del tiempo se quedó con la duda, ¿de dónde, qué si es eso de cabestrea o se ahorca? ¿Cómo se puede entender? Ese es un refrán. Bueno, cuando usted lo lea, cuando usted lo oiga, déjenme le cuento que cabestrea o cabestrear es un verbo que se aplica en el campo para referirse a esa arnés, esa cuerda que se le pone a los caballos en la cabeza para después de ahí llevarlos o estirarlos hacia algún lugar. Entonces imagínense la situación. Yo tengo un caballo, me dicen, ponle un cabestro. Bueno, el cabestro viene de cabeza, caput. Entonces agarras una cuerda en su forma más simple, se la amarras, obviamente aquí en el pescuezo, y dice, y tráetelo, pues lo jalas, ¿no? Entonces cabestrear es que te siga la orden del cabestro. O sea, si el cabestro se hace para acá, el caballo se hace para acá. Si el cabestro se hace para allá, el caballo se hace para allá. Entonces, pues sí pasa eso, ¿no?
o cabestrea o se ahorca, porque pues, si no se va para ese lado, le va a empezar a apretar la cuerda y se va a ahorcar. Entonces, esa es la metáfora. Entonces, cuando se usa así coloquialmente, se refiere a eso. Déjalo para acá y si no vienes, te vas a ahorcar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el verbo cabestrear. Bueno, ese es uno. Ahorita por ahí veíamos una lista de más refranes. Aquí tenemos otro que usamos mucho, que más que refrán es una frase de que dices, no hombre, pues te estás llevando entre las patas todo lo que hicimos. Llevarse algo entre las patas. Esto también tiene origen en los caballos, porque pues imagínense ese tipo de situaciones en las que llegaba un ejército, una cuadrilla o una gran cantidad de gente montados a caballo, quizá bandoleros, y entraban a un pueblo y el que se atravesara se lo llevaban entre las patas. Podrían ser personas, podrían ser animales, podrían ser cosas que estuvieran ahí. Entonces, de esa circunstancia quedó la frase, que algo se llevara entre las patas a alguien. Y ahora se usa metafóricamente, ¿verdad? Como si tú fueras un caballo que va alocadamente corriendo y destruyendo algo. Entonces, bueno, esa es la otra metáfora. Y hay una que es muy despectiva, vamos a decir, para efectos de que se aplica solo a mujeres. Cuando una mujer se salía de los cánones de lo que debería ser una dama, a veces se decía, no, esta muchachita es de cascos ligeros. No sé si usted recuerda haberla oído. Bueno, de cascos ligeros, ahí también hay una metáfora de caballos. Los cascos aquí se refiere a las pezuñas de los caballos, así le llaman también cascos. Es otra de las definiciones de esta palabra. Y cascos ligeros se refiere a un caballo que vuela, que corre, que es muy veloz, que no se queda quieto. Entonces, aplicado a una dama, pues una dama que no se queda quieta está rompiendo el paradigma antiguo, ¿no? De que una dama debería estar en su casa, o sea que las salidas muy mediditas, con mucha calma, y aquella que andaba saliendo de un lado a otro y moviéndose por todos lados, no, es como un caballo de cascos ligeros. Y de ahí quedó eso, agarrando inclusive connotaciones todavía más ofensivas. Residuos en el lenguaje que encontramos de aquellas ideas machistas que, pues afortunadamente, poco a poquito ya hemos ido desechando o reformando a tiempos donde pues se supone que impera un poquito más la razón. Entonces eso es lo interesante del lenguaje. Bien, pues ya veremos, refranes hay muchos, pero bueno, vamos a darle ahorita espacio a repasar cuál era la solución del juego de palabras. Así que vamos a ver cuáles eran los 4 apellidos de los personajes de la historia de México. Adelante con las respuestas. Madero. De Rolemos sale el apellido Morelos. De Mimaron sale el apellido Miramón, ese general que fusilaron junto con Maximiliano. Y de Imán sale Mina, aquel español que llegó a defender la independencia de México y que lamentablemente al poco tiempo murió fusilado. Bueno, sacamos rápidamente al ganador de esta, de quién se va a llevar el libro. Yo me volteo, saco al azar un papel y miren, se lo va a llevar Gerardo Hurtado, y que aparte que manda saludos, Gerardo, Blanca, Yaisette y Fito, pues mucho gusto, Gerardo, pues ven por tu libro, es bueno, el de Yo Soy Turbe, que es Ojo de Aguja. Los separamos por aquí. Ojalá que les haya gustado el programa, lo hacemos con mucho afecto y con mucho interés para ustedes. Y pues ya sabe, para el próximo martes usted tenga lista la mesa, porque aquí vamos a tener listas las palabras. Hasta la próxima. Se dice, dame un vaso de agua o dame un vaso con agua.
Existe la creencia de que la frase vaso de agua es incorrecta porque los vasos no están hechos de agua, sino de vidrio o de plástico. Algunos piensan que debe ser vaso con agua. Sin embargo, es importante recordar que las preposiciones adquieren diversos significados según el contexto en que se usen. La preposición de, por ejemplo, puede adquirir más de 20 significados diferentes. Así pues, el vaso de mi prima denota pertenencia, vaso de adorno denota función, vaso de Portugal denota procedencia y vaso de agua denota contenido. Por lo tanto, al igual que es correcto hablar de una taza de café o una lata de cerveza o una copa de vino, es correcto también referirse a un vaso de agua. Puedes decirlo sin miedo a equivocarte. Hablar con corrección nos hace lucir bien. Por eso, siempre habla y escribe en buen español. El murciélago. Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios y le dijo: «Estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores». «No», le dijo Dios. «Dame plumas, por favor, que me muero de frío». A Dios no le había sobrado ninguna pluma. «Cada ave te dará una pluma», decidió. Y así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal, la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arco iris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho, miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotros, se quejaron, y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía, ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean.